Ecos del alma. Y si todo lo que estás sintiendo últimamente no fuera casualidad, sino preparación, detente un segundo, piensa en esto con total honestidad. ¿No has sentido que algo dentro de ti está cambiando, incluso sin saber exactamente qué es? Como si estuvieras en medio de una transición invisible, una que nadie más puede ver, pero que tú no puedes ignorar. Porque hay momentos en la vida en los que todo parece normal por fuera, pero por dentro, algo se está reorganizando silenciosamente. Algo se está moviendo en las profundidades de tu mente, en ese lugar donde no llega la lógica, donde no mandan las explicaciones, donde solo existen sensaciones, impulsos y una extraña certeza de que algo está por suceder. Y aquí es donde la mayoría de las personas se equivoca. Creen que los grandes cambios llegan con señales obvias, con anuncios claros, con certezas absolutas, pero no. La vida, o como algunos prefieren llamarlo, el universo, no funciona así. Los cambios más grandes comienzan en silencio, se anuncian con susurros, se insinúan con incomodidad, se revelan en lo aparentemente insignificante, y si no estás atento, los ignoras. Carl Jung lo entendía mejor que nadie. Él decía que lo más importante que te ocurre no siempre se presenta de forma racional. De hecho, muchas veces lo verdaderamente transformador aparece disfrazado de confusión, de inquietud, incluso de caos. Porque antes de que tu vida cambie por fuera, algo tiene que romperse por dentro. Y no es un error, no es una crisis sin sentido, es un proceso que pocos reconocen y que casi nadie sabe interpretar. Pero tú estás aquí. Y eso ya dice mucho, porque hay algo que necesitas entender desde este momento. Si estás empezando a notar ciertas señales en tu vida, si hay patrones que se repiten, emociones que no puedes explicar, situaciones que parecen extrañamente conectadas, entonces no estás perdido, estás siendo guiado, y no de una forma evidente, no de una forma cómoda, pero sí de una forma precisa. A lo largo de este video, voy a mostrarte 7 señales que, según la psicología profunda y la comprensión del inconsciente, indican que estás entrando en una fase donde algo grande se está preparando para ti. Pero hay algo que debes tener claro antes de continuar. Estas señales no son fáciles de aceptar, porque no llegan para tranquilizarte, llegan para transformarte, y eso implica incomodidad, implica soltar. Implica cuestionar, implica atravesar momentos en los que incluso puedes dudar de ti mismo. Así que déjame hacerte una pregunta directa, sin suavizarla. ¿Estás dispuesto a descubrir la verdad, incluso si rompe la versión de ti que has sostenido hasta ahora? Porque eso es exactamente lo que ocurre cuando empiezas a ver, cuando dejas de ignorar, cuando empiezas a conectar los puntos. La primera señal no es algo que ves, es algo que sientes. Y no siempre es agradable. De hecho, muchas veces es lo que más intentas evitar. Es esa sensación incómoda, persistente, silenciosa, que aparece sin previo aviso y se queda más tiempo del que te gustaría. Una inquietud profunda. No tiene nombre claro, no tiene causa evidente, pero está ahí. Te levantas por la mañana y algo se siente diferente. No sabes qué es. Nada ha cambiado realmente, pero tú ya no te sientes igual, y lo más extraño es que no puedes explicarlo. No es ansiedad común, no es estrés por algo específico, no es miedo concreto, es otra cosa. Es como si una parte de ti supiera algo que tu mente aún no logra entender, como si hubiera una verdad emergiendo desde dentro, pero todavía no tuviera palabras. Y entonces intentas ignorarlo. Te distraes, te ocupas, llenas tu día de ruido, pero vuelve, siempre vuelve, en momentos de silencio, en pausas inesperadas, en esos segundos en los que dejas de hacer y empiezas a sentir, y ahí está otra vez. Esa incomodidad sutil, que no te deja en paz. Aquí es donde entra una de las ideas más poderosas del pensamiento de Jung. El inconsciente no pide permiso, se manifiesta, y lo hace de formas que muchas veces rompen tu estabilidad aparente, porque su objetivo no es mantenerte cómodo, es hacerte evolucionar. Esa inquietud que sientes no es un problema, es un mensaje, pero no un mensaje que puedas leer con lógica, es un mensaje que tienes que experimentar, porque proviene de una parte de ti que no habla en palabras, sino en sensaciones.
Y cuando esa parte empieza a activarse, significa que algo dentro de ti ya no encaja con la vida que estás viviendo. Puede ser tu entorno, puede ser tu rutina, puede ser una relación, puede ser incluso la imagen que tienes de ti mismo. Algo ya no resuena, y aunque intentes seguir igual, ya no puedes. Porque cuando el inconsciente se mueve, no hay forma de volver atrás sin sentir que te estás traicionando. Y eso duele. Duele darte cuenta de que lo que antes te hacía sentir bien, ahora se siente vacío. Duele mirar tu vida y pensar, esto ya no soy yo. Duele aceptar que quizás has estado funcionando en automático, siguiendo un camino que no elegiste conscientemente. Pero aquí viene lo importante. Ese dolor no es el final, es el inicio. Es la señal de que algo dentro de ti está despertando. Y cuando eso ocurre, todo empieza a cambiar. Tal vez todavía no lo ves claramente, tal vez aún no sabes hacia dónde vas, pero hay algo que ya es irreversible, ya no puedes dejar de sentir. Y eso es exactamente lo que tenía que pasar, porque antes de que llegue cualquier oportunidad, cualquier cambio externo, cualquier avance significativo en tu vida, primero tienes que volverte consciente, consciente de lo que ya no funciona, consciente de lo que has estado ignorando, consciente de lo que realmente quieres, aunque te dé miedo admitirlo. Y ese proceso no es cómodo, nunca lo es, porque implica soltar certezas, implica aceptar que no tienes todas las respuestas, implica atravesar un periodo donde todo parece incierto, y aquí es donde muchas personas fallan. Confunden esta señal con un problema, creen que algo está mal con ellas. Intentan volver a la versión anterior de sí mismas porque era más fácil, más predecible, más segura. Pero lo que no entienden es que esa versión ya no existe. Y tratar de sostenerla solo prolonga el conflicto interno. Déjame decirte algo que puede incomodarte, pero necesitas escucharlo. No vas a volver a ser quien eras, porque esa etapa ya cumplió su función. Y lo que estás sintiendo ahora es el inicio de algo completamente distinto, algo que aún no puedes ver con claridad, pero que ya está tomando forma dentro de ti. Y sí, da miedo, porque lo desconocido siempre lo da, porque no tienes garantías, porque no hay un mapa claro, pero también hay algo más. Hay una energía nueva, una especie de impulso, sutil pero constante, que te empuja hacia adelante. Tal vez lo has sentido, esa necesidad de cambiar algo, de moverte, de explorar, de salir de donde estás, aunque no sepas exactamente hacia dónde ir. Eso no es impulsividad, eso es dirección interna. Es tu propia psique tratando de llevarte hacia una versión más auténtica de ti. Y aquí es donde tienes dos opciones, ignorarla y seguir en piloto automático, o escucharla y empezar a moverte aunque sea con miedo. Pero entiende esto, cada vez que eliges ignorar esa inquietud, se vuelve más intensa, no desaparece, se transforma en frustración, en apatía, en sensación de vacío, hasta que ya no puedes ignorarla más. Porque lo que está en juego no es un simple cambio externo, es tu evolución, es tu propósito, es la posibilidad de convertirte en quien realmente eres, más allá de expectativas, miedos y condicionamientos. Y eso no ocurre por casualidad, ocurre cuando estás listo, y si esta señal ya apareció en tu vida, entonces hay algo que necesitas aceptar, aunque todavía no te sientas preparado. El proceso ya comenzó, no importa si dudas, no importa si tienes miedo, no importa si no entiendes todo. Ya estás dentro, y lo que viene no es pequeño, pero tampoco es inmediato, porque antes de recibir algo grande, tienes que convertirte en alguien capaz de sostenerlo, y eso empieza aquí, en esta incomodidad, en esta inquietud, en este momento en el que algo dentro de ti susurra, tu vida está a punto de cambiar, pero primero tienes que cambiar tú. Y la pregunta ahora es inevitable, ¿vas a ignorarlo o vas a escuchar? Porque esto recién empieza. Antes de continuar, quiero que hagas algo muy simple pero muy poderoso. Si en algún momento de este mensaje sentiste que algo dentro de ti hizo clic, si esa inquietud de la que hablamos ya la estás viviendo, escribe en los comentarios esta frase: estoy listo para lo que viene. No es solo un comentario, es una decisión. Y si conoces a alguien que también está pasando por un momento de cambio, alguien que sientes que necesita escuchar esto aunque no lo diga,
compártele este video. A veces un mensaje llega justo cuando más se necesita, y tú puedes ser el puente para eso. Ahora sí, hay algo que sucede justo después de esa inquietud interna de la que hablamos, algo que al principio parece una simple casualidad, pero que con el tiempo se vuelve imposible de ignorar. Y aquí es donde muchas personas empiezan a confundirse porque lo que ocurre no encaja dentro de la lógica tradicional, no sigue reglas claras, no tiene una explicación racional inmediata, pero está ahí, ocurriendo frente a tus ojos. Empiezas a notar coincidencias, pero no cualquier tipo de coincidencias. No son eventos aislados ni situaciones comunes que puedas descartar fácilmente. Son conexiones demasiado precisas, demasiado oportunas, demasiado perfectas para ser solo suerte. Piensas en alguien que no ves hace meses, incluso años, y de repente esa persona aparece, te escribe o la ves en el lugar más inesperado. Estás buscando una respuesta, dándole vueltas a una decisión importante, y sin buscarlo encuentras exactamente la información que necesitabas, ya sea en una conversación, en un libro, en una frase que escuchas por casualidad. Dices algo en voz alta, un deseo, una idea, y poco después surge una oportunidad que parece responder directamente a eso. Al principio sonríes, lo tomas como algo curioso, incluso divertido, pero luego vuelve a pasar. Y otra vez, y otra más, y entonces ya no puedes ignorarlo, porque hay un patrón formándose, una especie de hilo invisible que conecta situaciones, personas y momentos de una manera que no parece aleatoria. Aquí es donde entra uno de los conceptos más fascinantes que desarrolló Carl Jung, la sincronicidad. Para Jung, no todas las coincidencias son simples accidentes. Hay momentos en los que lo que ocurre fuera de ti refleja con precisión lo que está ocurriendo dentro de ti. Es como si el mundo externo comenzara a alinearse con tu mundo interno, como si ambas dimensiones empezaran a dialogar sin necesidad de palabras. Y cuando eso ocurre, algo importante está pasando. Porque la sincronicidad no aparece en cualquier momento, no es constante en la vida de todos. Suele manifestarse cuando estás en un punto de transición, cuando estás cambiando, cuando algo dentro de ti se está reorganizando y estás empezando a moverte hacia una versión más auténtica de ti mismo. Es como si empezaras a emitir una frecuencia distinta y el mundo comenzara a responder a esa nueva vibración. Pero aquí viene la parte incómoda, porque aunque estas coincidencias pueden parecer señales positivas, también generan dudas. Tu mente intenta explicarlas, racionalizarlas, reducirlas a algo lógico. Te dices que es casualidad, que estás exagerando, que simplemente estás prestando más atención. Y sí, en parte es cierto, estás más atento, pero no porque estés imaginando cosas, sino porque estás despertando a un nivel de percepción que antes no utilizabas. La mayoría de las personas vive desconectada de estas señales no porque no existan, sino porque están demasiado distraídas como para notarlas. Van en automático, siguiendo rutinas, reaccionando a lo inmediato, sin detenerse a observar los detalles, sin cuestionar lo que ocurre más allá de lo evidente. Pero cuando entras en este proceso interno del que estamos hablando, algo cambia. Empiezas a ver más, a sentir más, a conectar más. Y entonces las coincidencias dejan de ser invisibles. Pero cuidado, porque aquí es donde muchas personas cometen un error importante. Intentan forzar estas señales, empiezan a buscarlas desesperadamente, a querer interpretarlo todo, a ver significado en absolutamente cada cosa, y eso rompe el proceso. Porque la sincronicidad no funciona bajo control, no responde a la necesidad de certeza ni a la obsesión por entenderlo todo. Funciona cuando hay apertura, cuando confías sin necesidad de tener todas las respuestas, cuando permites que las cosas ocurran sin intentar manipularlas. Es un equilibrio delicado entre atención y desapego, y si estás en este punto, probablemente ya lo estás sintiendo. Tal vez has notado números que se repiten constantemente, canciones que aparecen en momentos clave, frases que escuchas en diferentes lugares con el mismo mensaje, encuentros que parecen demasiado oportunos para ser casuales. Incluso puede que hayas tenido experiencias más intensas, como decisiones que tomaste guiado por una intuición que no sabías de dónde venía y que terminaron llevándote exactamente a donde necesitabas estar.
Eso no es suerte, eso es alineación, pero no una alineación superficial, no algo externo que simplemente ocurre. Es el resultado de un proceso interno que ya comenzó dentro de ti, porque cuando empiezas a escuchar esa inquietud inicial, cuando dejas de ignorar lo que sientes, cuando te permites cuestionar tu vida y abrirte al cambio, tu percepción se afina, tu intuición se fortalece y tu conexión con lo que te rodea se vuelve más profunda. Y entonces empiezas a notar lo que siempre estuvo ahí. Pero hay algo más que necesitas entender, algo que pocas personas dicen y que puede cambiar completamente tu forma de ver estas señales. No todas las sincronicidades son cómodas, algunas vienen en forma de interrupciones, de planes que no salen como esperabas, de puertas que se cierran justo cuando creías que todo iba bien, de situaciones que te obligan a detenerte, a replantearte todo, a salir de una dirección que parecía segura. Y en ese momento es muy fácil frustrarse, es muy fácil pensar que algo salió mal, que perdiste una oportunidad, que retrocediste. Pero si observas con más profundidad, si te das el tiempo de conectar los puntos, muchas veces esas interrupciones son redirecciones, son ajustes, son correcciones de rumbo, porque no todo lo que deseas en un momento determinado está alineado con lo que realmente necesitas para evolucionar. Y el problema es que desde la mente racional es difícil aceptar eso, porque la mente se apega a planes, a expectativas, a resultados concretos, pero la vida o el universo, si prefieres llamarlo así, no responde a tus planes, responde a tu estado interno. Y cuando ese estado cambia, todo empieza a reconfigurarse. Personas que antes estaban disponibles dejan de estarlo. Oportunidades que parecían seguras desaparecen, caminos que tenías claros se vuelven inciertos, y en medio de todo eso, las sincronicidades siguen apareciendo, pero ahora con un matiz diferente. Ya no son solo confirmaciones, también son desafíos. Te empujan a confiar más, a soltar más, a dejar de aferrarte a lo conocido. Y ahí es donde realmente empieza el crecimiento, porque es fácil creer cuando todo fluye. Pero cuando las señales te llevan hacia lo desconocido, cuando implican riesgo, cuando te sacan de tu zona cómoda, ahí es donde se pone a prueba tu capacidad de confiar en el proceso. Déjame preguntarte algo y respóndelo con total honestidad. ¿Cuántas veces en tu vida has sentido que algo no era por ahí, pero aún así seguiste adelante solo porque parecía lo más lógico? ¿Cuántas veces ignoraste una intuición clara y después, con el tiempo, te diste cuenta de que esa sensación tenía razón? Eso pasa más de lo que imaginas, y no porque estés equivocado, sino porque nadie te enseñó a confiar en ese tipo de señales. Nos educan para confiar en lo visible, en lo comprobable, en lo que se puede explicar. Pero muy pocas veces nos enseñan a escuchar lo que no tiene forma, lo que no se puede medir, lo que simplemente se siente. Y sin embargo, ahí es donde muchas veces está la verdad. Las sincronicidades no están ahí para impresionarte, están ahí para guiarte. Son como pequeñas pistas que aparecen en el camino, no para darte el mapa completo, sino para indicarte que vas en la dirección correcta o que necesitas cambiarla, pero requieren algo de ti. Requieren presencia, requieren sensibilidad, requieren que salgas del piloto automático y empieces a vivir de forma más consciente. Porque cuanto más consciente te vuelves, más claras se vuelven estas señales. Y cuanto más las ignoras, más confuso se vuelve todo. Así de simple. Y si estás en ese punto ahora mismo, si estás empezando a notar estas coincidencias que no puedes explicar del todo, si sientes que hay algo conectando los eventos de tu vida de una manera extraña pero significativa, entonces presta atención. No necesitas entenderlo todo, no necesitas tener certezas absolutas, solo necesitas observar, conectar y poco a poco empezar a confiar, porque esto no es algo que se active por casualidad. No le ocurre a cualquiera. Ocurre cuando estás entrando en una fase donde tu vida ya no puede seguir siendo la misma, donde algo dentro de ti está tomando el control, reorganizando prioridades, cambiando direcciones, incluso si tú aún no lo ves con claridad. Y lo que viene después de esto es aún más desafiante, porque si las coincidencias empiezan a mostrarte el camino,
Lo siguiente que ocurre es que todo aquello que no pertenece a ese camino empieza a desaparecer. Y ahí es donde realmente se pone a prueba todo. Y aquí es donde la mayoría de las personas empieza a resistirse. Porque una cosa es ver señales, sentir que algo se está alineando, notar que hay coincidencias que parecen guiarte. Eso incluso puede sentirse emocionante. Pero otra muy distinta es cuando esas mismas señales comienzan a provocar cambios reales en tu vida, cambios que no pediste de forma consciente, cambios que no puedes controlar, cambios que, si eres honesto contigo mismo, en el fondo sabías que iban a llegar, pero no querías enfrentar, porque lo que viene ahora no se trata de recibir, se trata de soltar, y eso es mucho más difícil. Empiezas a notar que ciertas personas ya no están tan presentes como antes. No hubo una pelea, no hubo un conflicto claro, no pasó algo grave, simplemente la conexión se fue apagando. Conversaciones que antes fluían, ahora se sienten forzadas. Intereses que compartían, ya no te generan lo mismo. Y sin darte cuenta, comienzas a sentir una distancia que no sabes explicar, pero que es imposible ignorar, y lo mismo empieza a pasar con situaciones. Lugares que antes te encantaban ahora se sienten vacíos. Rutinas que antes te daban seguridad ahora te pesan. Actividades que antes disfrutabas ahora parecen irrelevantes. Es como si todo aquello que construía tu día a día empezara a perder color, intensidad, sentido, y eso confunde. Porque desde fuera tu vida puede parecer exactamente igual. Nada ha cambiado de forma visible. Pero por dentro todo es distinto. Aquí es donde muchas personas entran en conflicto, porque no entienden qué está pasando. Piensan que están perdiendo interés en todo, que algo está mal con ellas, que quizá están atravesando una etapa negativa o una especie de desconexión emocional. Pero no, lo que está ocurriendo es mucho más profundo. Estás cambiando de frecuencia. Y cuando eso sucede, lo que no vibra contigo empieza a soltarse. Carl Jung hablaba de algo que pocas personas comprenden realmente. Todo proceso de transformación implica una especie de muerte simbólica. No una muerte literal, sino el fin de una versión de ti, de una identidad que durante mucho tiempo te definió, que te dio estructura, que te hizo sentir seguro, pero que ya no representa lo que eres ahora. Y cuando esa versión empieza a desintegrarse, todo lo que estaba construido alrededor de ella también comienza a moverse. Relaciones, hábitos, entornos, incluso sueños. Y aquí viene la parte más desafiante. No siempre puedes controlar ese proceso, porque no depende solo de tus decisiones conscientes. Hay algo más profundo operando, algo que reorganiza, que limpia, que ajusta, incluso cuando tú intentas mantener las cosas como están. Y es en este punto donde surge una de las emociones más incómodas de todo este proceso, el apego. Porque una cosa es entender que algo ya no encaja, y otra muy distinta es soltarlo. Intentas aferrarte, intentas recuperar lo que había, intentas volver a sentir lo mismo, pero no funciona, y cuanto más lo intentas, más evidente se vuelve que ya no es lo mismo, y eso duele. Duele ver cómo una amistad se enfría sin una razón clara. Duele sentir que alguien importante ya no ocupa el mismo lugar en tu vida. Duele darte cuenta de que has cambiado y que no todos están dispuestos o preparados para acompañarte en ese cambio. Pero aquí hay una verdad que necesitas escuchar, aunque no sea fácil. No todo el mundo está destinado a acompañarte a donde estás yendo. Algunas personas llegan para enseñarte algo, otras para impulsarte, otras para sostenerte en una etapa específica. Pero no todas están hechas para quedarse en tu siguiente nivel. Y eso no significa que haya algo malo en ellas, ni en ti. Significa que los caminos ya no coinciden, y eso es parte del crecimiento. Pero claro, la mente no lo ve así. La mente quiere estabilidad, quiere continuidad, quiere mantener lo conocido, porque lo conocido es seguro, aunque ya no te haga bien, y entonces aparece esa lucha interna. Una parte de ti sabe que necesitas soltar, pero otra parte se resiste con todas sus fuerzas. Te dice que estás exagerando, que deberías intentar más, que no deberías rendirte tan rápido, que quizás solo es una fase. Y durante un tiempo le haces caso, intentas sostener lo insostenible, intentas encajar donde ya no perteneces.
Intentas convencerte de que todo sigue igual, pero en el fondo sabes que no, porque hay algo dentro de ti que ya cruzó un punto de no retorno, y ese algo no se puede apagar. Puedes ignorarlo por un tiempo, puedes distraerte, puedes llenarte de ruido, pero tarde o temprano vuelve a aparecer, más claro, más fuerte, más imposible de ignorar. Y ahí es donde tienes que tomar una decisión. No una decisión externa necesariamente. No se trata de cortar relaciones de golpe, ni de cambiar tu vida de un día para otro. Se trata de una decisión interna, de aceptar que estás cambiando, aceptar que tu vida también va a cambiar, aceptar que no puedes llevar todo contigo a la siguiente etapa. Y esto es clave, porque muchas personas quieren evolucionar, pero sin soltar nada. Quieren una nueva vida, pero con las mismas dinámicas. Quieren crecimiento, pero sin incomodidad. Y eso no funciona, nunca ha funcionado, porque el crecimiento real exige espacio, y ese espacio solo se crea cuando dejas ir lo que ya no encaja, no porque esté mal, no porque no haya sido importante, sino porque ya cumplió su función. Es como intentar seguir usando ropa que ya no es de tu talla. No es que la ropa esté mal, simplemente ya no es para ti. Y aferrarte a ella solo te incomoda, solo te limita, solo retrasa lo inevitable. Ahora hay algo que hace este proceso aún más intenso, y es que no solo pierdes cosas externas, también empiezas a perder partes de ti mismo, formas de pensar, creencias, reacciones, versiones de quién eras, y eso puede generar una sensación muy extraña, como si no supieras exactamente quién eres en este momento. Como si estuvieras en un espacio intermedio, ni siendo quien eras antes, ni habiendo llegado aún a quien vas a ser. Ese espacio es incómodo, pero también es sagrado, porque es ahí donde ocurre la verdadera transformación, no en el resultado final, no en el nuevo tú, sino en ese punto de transición donde todo se está reconfigurando, donde estás soltando lo viejo sin haber tomado completamente lo nuevo. Y sí, puede sentirse como soledad, como confusión, como incertidumbre, pero en realidad es alineación. Es tu vida reorganizándose para que lo que venga tenga sentido, para que lo que llegue encaje con quien realmente eres. Y aquí es donde necesitas cambiar tu forma de ver lo que está pasando, porque si interpretas este proceso como pérdida, vas a sufrirlo. Pero si lo entiendes como preparación, todo cambia. Empiezas a ver cada alejamiento como un ajuste, cada final como un espacio que se abre, cada despedida como una limpieza necesaria, y poco a poco empiezas a confiar, no porque tengas todas las respuestas, sino porque empiezas a ver el patrón, empiezas a notar que cada cosa que se va deja lugar para algo más alineado, que cada vez que sueltas, algo nuevo empieza a aparecer, tal vez no de inmediato, tal vez no como esperabas, pero aparece, porque el vacío no dura para siempre. El vacío es solo una fase, una transición, un puente, y si estás en ese puente ahora mismo, si sientes que cosas importantes se están alejando de tu vida sin una explicación clara, no te apresures a llenarlo con lo primero que encuentres, no corras a reemplazar, no intentes tapar el espacio, permanece ahí, respira, observa, permite que el proceso se complete, porque lo que viene después de este vacío no es cualquier cosa. Es algo que requiere espacio real, espacio que no podrías crear si siguieras aferrado a todo lo anterior. Y aunque ahora no lo veas con claridad, todo lo que se está yendo está haciendo lugar para algo que no podrías recibir de otra manera. Y lo que viene a continuación va aún más profundo, porque después de que el mundo externo empieza a moverse, llega el momento en el que tienes que enfrentarte completamente contigo mismo, sin distracciones, sin ruido, sin escapes. Y ahí es donde todo se vuelve aún más real. Y aquí es donde el proceso deja de ser externo y se vuelve completamente interno. Porque después de que empiezas a notar las señales, después de que las coincidencias se vuelven evidentes y después de que tu entorno comienza a transformarse casi sin que lo puedas controlar, llega un punto en el que ya no puedes seguir mirando hacia afuera. La atención se dirige hacia adentro, y no porque quieras, sino porque lo necesitas. Empiezas a sentir una necesidad profunda de silencio,
No un silencio incómodo, no un vacío que quieras llenar, sino un silencio que te llama, como si algo dentro de ti te pidiera espacio, pausa, distancia del ruido constante en el que vivías antes. De repente, lo que antes te entretenía ahora te agota. Las conversaciones superficiales te cansan más rápido. Las reuniones, los eventos, incluso las redes sociales comienzan a sentirse saturadas, pesadas, innecesarias. Y no es que te hayas vuelto antisocial, es que ya no puedes sostener el mismo nivel de distracción sin sentir que te estás desconectando de algo más importante, de ti. Y esto puede confundirte, porque no siempre se siente bien. Hay momentos en los que ese silencio se vuelve intenso, donde ya no tienes tantas distracciones para evadir lo que sientes, donde las preguntas empiezan a surgir sin filtro, donde las emociones que habías pospuesto comienzan a aparecer con más fuerza. Y ahí es donde muchas personas intentan escapar, vuelven al ruido, se llenan de actividades, buscan compañía constante, se sumergen en cualquier cosa que les permita no quedarse a solas consigo mismas. Pero cuanto más lo hacen, más evidente se vuelve que eso ya no funciona, porque cuando este proceso comienza, no hay forma de retroceder sin sentir una especie de incomodidad interna constante, como si te estuvieras alejando de algo que sabes que necesitas enfrentar. Carl Jung lo llamó el proceso de individuación. Un camino en el que dejas de vivir desde lo que se espera de ti para empezar a descubrir quién eres realmente. Y ese camino no se recorre hacia afuera, se recorre hacia adentro, y no es un viaje superficial, no es un momento de pensar un poco más, es una inmersión profunda. Empiezas a cuestionar cosas que antes dabas por sentadas, ideas que adoptaste sin darte cuenta, creencias que heredaste, formas de actuar que repetías automáticamente. Y de pronto te das cuenta de que muchas de esas cosas no eran realmente tuyas, eran aprendidas, condicionadas, aceptadas sin cuestionar. Y eso puede ser desconcertante, porque si sueltas todo eso, ¿quién eres realmente? Y esa pregunta no tiene una respuesta inmediata, no aparece en un día, no se resuelve con una sola reflexión, se construye poco a poco, a través del silencio, a través de la observación, a través de la incomodidad de no saber exactamente quién eres en este momento. Pero ahí está la clave, porque en ese espacio donde no tienes una identidad clara, donde ya no eres completamente quien eras, pero aún no eres quien vas a ser, es donde ocurre la verdadera transformación. Es un espacio incómodo, sí, pero también es el más honesto, porque ya no estás actuando por inercia, ya no estás respondiendo automáticamente, estás empezando a elegir, y eso cambia todo. Pero no es fácil, porque en ese proceso también empiezas a ver partes de ti que habías evitado durante años, inseguridades, miedos, heridas, patrones que se repiten, decisiones que tomaste desde el miedo y no desde la verdad, y enfrentarte a eso requiere valentía. No la valentía de hacer algo externo, sino la valentía de quedarte, de no huir, de observar sin juzgar, de aceptar lo que encuentras, incluso si no te gusta. Jung hablaba de la sombra, esa parte de ti que no muestras, que escondes, que incluso niegas, y en este proceso esa sombra empieza a aparecer, no para destruirte, sino para integrarse, porque no puedes convertirte en una versión completa de ti mismo ignorando partes de lo que eres. Tienes que verlas, reconocerlas, entenderlas y poco a poco integrarlas. Y eso no ocurre en medio del ruido. Ocurre en el silencio, en esos momentos donde estás solo contigo mismo, donde no hay distracciones, donde no hay escapes, solo tú y todo lo que llevas dentro. Y aunque al principio puede sentirse abrumador, hay algo que empieza a suceder con el tiempo. Empiezas a sentir claridad, no una claridad absoluta, pero sí pequeños momentos donde todo tiene sentido, donde entiendes por qué ciertas cosas ocurrieron, por qué ciertas personas llegaron, por qué tomaste ciertas decisiones. Empiezas a conectar tu historia, a verla desde otro lugar, no desde la culpa, no desde el arrepentimiento, sino desde la comprensión, y eso libera, porque dejas de luchar contra lo que fue, y empiezas a usarlo como parte de lo que te está construyendo. Pero hay algo más. En medio de ese silencio, empiezas a escuchar algo nuevo, tu intuición, esa voz que siempre estuvo ahí,
pero que antes quedaba ahogada por el ruido externo, y no es una voz fuerte, no grita, no impone, es sutil, pero es clara, te guía, te muestra, te señala caminos que no siempre son los más fáciles, pero sí los más alineados, y cuanto más tiempo pasas contigo mismo, más fácil se vuelve reconocerla, más fácil se vuelve confiar en ella, y ahí es donde empieza a cambiar la forma en la que tomas decisiones. Ya no decides solo desde la lógica, no decides solo desde lo que deberías hacer, empiezas a decidir desde lo que sientes que es correcto para ti, y eso transforma tu vida de una manera profunda, porque dejas de vivir en automático, dejas de reaccionar, empiezas a crear. Pero antes de que eso se consolide, hay una última fase dentro de este proceso interno, una que muchas personas no entienden y que incluso puede asustar, porque en ese silencio, en esa introspección, en ese encuentro contigo mismo, comienzan a aparecer imágenes, ideas, sueños que no siempre tienen sentido inmediato. Tu mente empieza a mostrarte cosas, escenarios, recuerdos, símbolos, y ahí es donde muchos se confunden. Piensan que es imaginación, que es algo aleatorio, pero no lo es tu inconsciente hablando en su propio lenguaje, un lenguaje que no es literal, que no se explica fácilmente, pero que tiene una profundidad enorme. Y cuando empiezas a prestar atención, te das cuenta de que hay mensajes ahí, mensajes que no podrías recibir de otra forma, mensajes que te preparan para lo que viene. Porque todo este proceso no es el final, es la preparación, es el momento en el que estás siendo moldeado, ajustado, refinado, para algo que aún no ves, pero que ya se está construyendo. Y si has llegado hasta aquí, si has atravesado la inquietud, las coincidencias, los cambios externos, y ahora este encuentro interno contigo mismo, entonces estás más cerca de lo que crees. Pero aún falta algo que termina de confirmar que todo esto no es casualidad. Algo que ocurre cuando tu mente descansa, pero tu inconsciente sigue trabajando. Algo que no puedes controlar, pero que puede revelarte más de lo que imaginas. Y cuando eso empieza a suceder, ya no hay duda. Ahí es donde entiendes que esto es real. Y entonces ocurre algo que cambia por completo la forma en la que entiendes todo lo que has estado viviendo hasta ahora, porque hasta este punto has sentido, has visto señales, has experimentado cambios externos, te has enfrentado a ti mismo en el silencio, pero ahora entras en un terreno donde ya no puedes fingir que no está pasando, porque lo que comienza a manifestarse es demasiado claro, demasiado profundo, demasiado preciso como para reducirlo a una simple casualidad. Tus sueños dejan de ser simples sueños, se vuelven experiencias. Empiezas a dormir, pero no descansas de la misma manera. Es como si tu mente, lejos de apagarse, se activara en otro nivel. Como si al cerrar los ojos entraras en un espacio donde tu lógica ya no tiene el control, pero donde algo mucho más profundo toma el protagonismo. Y ahí, en ese territorio donde no hay máscaras, donde no hay filtros, donde no puedes fingir ni escapar, comienzan a aparecer mensajes. No siempre en forma directa, no siempre fáciles de entender, pero sí imposibles de ignorar. Empiezas a soñar con situaciones que no has vivido, pero que se sienten extrañamente familiares, lugares que nunca has visitado, pero que reconoces, personas que no conoces en tu vida consciente, pero que en el sueño parecen tener un papel importante, como si vinieran a decirte algo, a entregarte algo, a mostrarte algo que aún no logras comprender del todo. Y cuando despiertas, hay una sensación que permanece, una especie de eco emocional que no se disuelve fácilmente. Y ahí es donde empieza la verdadera inquietud, porque ya no es solo una sensación durante el día, ahora también ocurre cuando duermes. Carl Jung decía que los sueños son la vía directa hacia el inconsciente, el lenguaje más puro de esa parte de ti que no se expresa con palabras, sino con símbolos, imágenes, emociones profundas. Y cuando estás atravesando un proceso de transformación real, el inconsciente no se queda en silencio, trabaja con más intensidad que nunca, empieza a organizar, empieza a revelar, empieza a preparar, y lo hace de la única forma en la que puede hacerlo sin interferencias, cuando tu mente consciente deja de controlar. Por eso estos sueños no son aleatorios,
no son ruido mental, son comunicación, pero no una comunicación que puedas interpretar de forma literal. No es tan simple como ver algo y entenderlo de inmediato. Es un lenguaje simbólico, profundo, que requiere algo de ti, atención y apertura. Empiezas a notar patrones, sueños que se repiten, pero con pequeñas variaciones, como si estuvieran evolucionando contigo. Escenarios que vuelven una y otra vez, pero que cada vez te muestran algo distinto. A veces te ves enfrentando obstáculos, cruzando puertas, subiendo, cayendo, escapando, encontrando objetos, hablando con alguien que parece conocer respuestas que tú no tienes. Y aunque al despertar no tengas una explicación clara, algo dentro de ti entiende, lo sientes, lo intuyes, sabes que no es casual, y poco a poco empiezas a conectar esos sueños con lo que estás viviendo en tu realidad. Empiezas a notar que ciertos sueños aparecen antes de tomar decisiones importantes, o justo en momentos donde estás atravesando dudas profundas. Incluso puede que hayas tenido esa experiencia que pocos se atreven a admitir, soñar algo y luego verlo reflejado en tu vida real de una forma simbólica o incluso directa. Y ahí algo cambia, porque ya no puedes seguir viendo la vida como algo completamente separado entre lo que ocurre cuando estás despierto y lo que ocurre cuando estás dormido. Empiezas a entender que todo forma parte de un mismo proceso, de una misma narrativa interna que se está desplegando poco a poco, llevándote hacia algo que aún no ves completo, pero que ya está tomando forma. Pero no todo es claridad, no todo es revelación. También hay confusión, también hay momentos en los que no entiendes nada, sueños que parecen caóticos, incluso perturbadores, imágenes que no tienen sentido, emociones intensas que te dejan incómodo al despertar. Y aquí es donde muchas personas se alejan otra vez, porque no todo lo que emerge del inconsciente es agradable, pero eso no significa que sea negativo, significa que es real, porque dentro de ti no solo hay luz, también hay sombras, también hay partes que no has querido ver, que has evitado, que has reprimido durante años. Y cuando entras en este nivel de transformación, esas partes también emergen, no para destruirte, sino para ser integradas, porque no puedes construir una nueva versión de ti mismo ignorando la mitad de lo que eres. Y los sueños son una de las formas en las que esa integración comienza. Ahora bien, hay algo que sucede cuando empiezas a prestar atención a todo esto, cuando dejas de ignorarlo, cuando decides observar sin juzgar, registrar lo que ves, lo que sientes, lo que se repite. Y es que poco a poco empiezas a comprender tu propio lenguaje interno, empiezas a descifrar tus símbolos, empiezas a reconocer qué representa cada cosa en tu mundo interno, y entonces los sueños dejan de ser confusos. Se vuelven guías, se vuelven mapas, se vuelven herramientas, y ahí es donde todo encaja, porque entiendes que la inquietud que sentiste al inicio no era un error, que las coincidencias no eran casualidad, que los alejamientos no eran pérdidas, que la soledad no era vacío, que los sueños no eran fantasía, todo era parte de lo mismo, todo era preparación, todo era el proceso necesario para llevarte a un punto donde ya no eres la misma persona que eras, pero tampoco alguien completamente nuevo, eres alguien consciente, alguien que ha visto lo suficiente como para no volver a ignorar lo que siente. Alguien que ya no puede vivir en automático porque ha entendido que hay algo más operando detrás de lo visible. Y aquí es donde llegamos a lo más importante de todo. Si has reconocido una sola de estas señales en tu vida, solo una, entonces esto no es casualidad. No llegaste aquí por accidente. No escuchaste esto porque sí, porque como decía Jung, lo que llamamos casualidad muchas veces es simplemente algo que aún no entendemos completamente. Y si todo esto resonó contigo, si en algún momento sentiste esa sensación interna, de esto me está hablando a mí, entonces necesitas escuchar esto con total claridad. Algo se está preparando para ti, pero no como una recompensa mágica, no como algo que simplemente llega sin proceso, sino como el resultado de todo lo que has estado atravesando, de cada incomodidad, de cada duda,
de cada momento en el que sentiste que estabas perdido cuando en realidad estabas siendo redirigido, porque el universo o la vida o tu propio inconsciente, como prefieras llamarlo, no te da algo grande sin antes prepararte para sostenerlo. Y esa preparación es exactamente lo que has estado viviendo. No era caos, no era confusión, no era retroceso, era alineación, era ajuste, era evolución. Y ahora entiendes por qué. Porque lo que viene no es pequeño. Puede ser una oportunidad que cambie tu dirección por completo. Puede ser una conexión que transforme tu forma de amar. Puede ser una claridad que te lleve a tomar decisiones que antes no te atreverías a tomar. Puede ser una versión de ti que ni siquiera imaginabas posible. Pero para que eso ocurra, tenías que llegar aquí. Tenías que ver, tenías que sentir, tenías que soltar, tenías que enfrentarte, tenías que despertar. Y ahora que lo has hecho, ya no hay vuelta atrás. Porque cuando ves, no puedes dejar de ver. Cuando entiendes, no puedes fingir que no entiendes. Y cuando despiertas, ya no puedes volver a dormirte en la misma ignorancia. Así que la verdadera pregunta ya no es si algo grande viene. La verdadera pregunta es, ¿estás dispuesto a recibirlo? ¿Estás dispuesto a confiar incluso cuando no tienes todas las respuestas? ¿Estás dispuesto a seguir avanzando aunque el camino no sea completamente claro? ¿Estás dispuesto a convertirte en quien necesitas ser para sostener lo que estás pidiendo? Porque eso es lo único que realmente importa ahora. Y si tu respuesta es sí, aunque sea con miedo, aunque sea con dudas, entonces ya estás en el camino. Sigue observando, sigue sintiendo, sigue confiando, porque todo lo que has vivido hasta ahora no fue en vano, fue preparación. Y lo que viene está más cerca de lo que crees. Si este mensaje resonó contigo de verdad, no lo ignores. Escríbelo en los comentarios, compártelo con alguien que sientas que necesita escucharlo y quédate cerca, porque este no es el final, es solo el comienzo de una nueva etapa en tu vida. Nos vemos en el siguiente.